Bienvenida, bienvenido a Pipas y Charloteo. Hoy vais a disfrutar del tercer capítulo de Hartos sin H. Con este tercer capítulo, Luismi termina una trilogía de género masculino cuya idea era hablar del artista desarraigado que vive al margen de la sociedad y que crea productos alejados a lo establecido, generando anticultura y que gracias a esta contraposición a la norma acaba generando paradójicamente cultura. Entonces, en el primer episodio, Luismi nos habló de la figura mitológica del centauro y lo relacionó con Ignatius Farray. En el segundo episodio nos habló de Picasso y lo relacionó con la figura del payaso y su evolución. Y en este tercer capítulo hablaremos de la figura del juglar y Luismi lo relacionará con Bob Dylan. Así que sin más dilación os dejo con este episodio. Disfrutad. La primera parte de la presentación voy a hablar de un poquito de todo menos de Bob Dylan. Voy a hablar de lo que es un juglar y lo que es un trovador, la diferencia entre uno y otro, dónde empiezan y luego, bueno, cuando cerremos un poco la idea del juglar contemporáneo, pues ya empezaremos a hablar de Bob Dylan a partir de los años 60. ¿Vale? Su primer tema lo publica en el 62, pero bueno, contextualizarlo en los 60 nos viene muy bien, porque es un caso clarísimo en el que se ve cómo el artista se relaciona con el contexto y cómo se vuelve todo, o sea, poeta, político, artista, escritor, luego se vuelve arrogante, luego se vuelve humilde, o sea, por eso lo quería llamar cambiante. Yo la verdad que sobre todo, todo lo que conozco sí, a nivel de Bob Dylan es como un artista que está muy ligado a la sociedad, los problemas que están surgiendo y en sus canciones lo reflejan, ¿no? Yo ese es a claro. nivel ignorancia es lo poco que conozco de este personaje, ¿no? Sí. Sobre todo, además tira mucho de Woody Guthrie, que es en el que más se inspira, que es del que voy a hablar al principio, y él también hacía lo mismo. O sea, lo que hacía era, de hecho, la música folclórica, lo que es el folk de Estados Unidos, viene de traer música de fuera y luego ya filtrarla y mostrarla al público que tienes. Hablamos un poco del payaso, que era un poco parecido a lo que hacía. Y en mi caso, yo me veo también que en este caso voy a hacer un poquito de juglar, porque lo que voy a hacer va a ser repetir lo que han hecho otros que vienen de fuera para hablar de un contexto que es el actual. Entonces vamos a ver que también hablaré de Ucrania, hablaré de si los tiempos se están cambiando o no, o sea, si esa frase de "the times are changing" son ciertos o no, pero bueno, tampoco quiero adelantar mucho más. Vamos a empezar con el juglar. Venga, perfecto. ¿Veis arriba a la izquierda? Es un hombre tocando un laúd, que es un juglar de la Edad Media. Y quiero que se sepa antes de nada la diferencia entre juglar y trovador, ¿vale? El trovador sería como una especie de iluminado, que trovador viene de trobar, de encontrar. O sea, es una especie de persona como muy culta, que ha leído muchísimo, que forma parte de las instituciones de la realeza, al que se le suele pedir consejo y no se gana la vida con eso. Es decir, él tiene ya su dinero y luego a eso se dedica simplemente a esperar la llamada de Dios para escribir poesías y crearlas y componerlas, ¿vale? Eso sería el trovador. En cambio, el juglar, que viene de la palabra jocularis, ¿vale? Que es como jugar, yoco significa juglar, que viene también algo parecido a la sonoridad de jugar. Entonces este sería un poco más el bichejo al margen, un poquito también desarraigado, es decir, este no tiene sitio en el que sentarse, lo que hace es aprenderse de memoria esas composiciones de los otros, de los trovadores, y lo que hace es divertir al público. Pues entonces te lo puedes encontrar o vestido de saltimbanqui, ¿vale? O de, yo qué sé, o haciendo bromas, o etcétera. O sea, también... para entenderlo, o sea, el trovador sería a lo mejor la figura que estaría dentro, imagínate, de un castillo o que se contrataría a nivel como más alta clase, ¿no? Mientras que el juglar sería más el que te puedes encontrar en un mercadillo, ¿no? En la calle, con la muchedumbre. Vale. Podríamos, hablando de poesía, me viene ahora, por ejemplo, el típico grupo de barrio, de chavales que salen del instituto y se ponen a hacer trap allí en la puerta. Vale. Pues ese sería el juglar. Vale. Mientras que el otro que está en clase diciendo que hay que medir los versos de Calderón de la Barca, pues ese sería el trovador. Y en algún momento, a lo mejor me estoy adelantando, pero en algún momento la figura del juglar empezó a ser como... empezó a coger más fama que la del trovador y a lo mejor el juglar empezó a entrar en lugares en los que antes no tenía lugar, o... Bueno, lo que pasa es que luego se van mezclando los términos, ¿sabes? Vale.
al principio sí que están muy bien separados, o sea, tú sabes identificar muy bien desde el principio quién es cada cual, pero a medida que va avanzando en el Renacimiento, y como la poesía sigue siendo oral, al final ya no sabes si has creado, si has cogido. De hecho, Bob Dylan juega mucho con eso, de tomar versos de otros, reapropiárselos. Entonces, digamos que el juglar contemporáneo, que sería Bob Dylan, es una mezcla de los dos, porque ha derivado en una sola figura en la que se combinan ya las dos cosas. De hecho, Vale. Bunbury, no se ve si viste la que le liaron a Bunbury por copiar versos, que dice, madre mía, pues es que esto lo hace Bob Dylan todos los días. Y es un referente súper reconocido. De hecho, es un tío que tiene el Pulitzer, que es el premio de mayor reconocimiento periodístico. Tiene el Nobel de Literatura, que es el máximo reconocimiento de literatura. Tiene el Premio Nacional de las Artes, que es el máximo reconocimiento internacional. O sea, para que veas que los 3 premios más gordos de un artista, él los tiene. Entonces, me gusta, o sea, una de las conclusiones sería que cómo es posible que un tío que sale de la nada, copiando lo que hacen otros, tenga el máximo reconocimiento histórico. Vale, entonces, digamos que la conclusión final de la trilogía podría ser, sal al margen, haz lo que te salga de las narices, que al final, si sigues por ese camino, seguramente acabes reconocido. Puede que no, pero es mi posicionamiento, ¿sabes? Claro, siempre que hagas, o sea, no, o sea, tienes que hacer algo constructivo, Claro, pero que a claro. lo mejor no sigas la corriente, ¿no? Y esa a contracorriente al final puede convertirse en una corriente. Eso es. Esa es un poco la idea. Entonces, Vale, yo salto creo hasta que ya se entiende la figura del trovador y la del juglar, que yo creo que es fundamental para este episodio, ¿no? Sí. Iba a poner algunos ejemplos del mester de jugularía, este rollo del mester de clerecía. He dicho, pero eso lo dejo para clase, que ya en bachillerato lo deberíais haber aprendido. Has hecho bien. Y eso me lo salto. Entonces ya pego un salto tremendo de la Edad Media al siglo XX. 1905. ¿Te acuerdas que cogimos esa fecha también para hablar de Picasso pintando payasos Sí. de una manera muy productiva? Pues justo ese año, en 1905, se van los padres de Bob Dylan, huyen de Ucrania, fíjate, porque ellos eran judíos, bueno, eran hebreos, entonces emigran y llegan a Nueva York, y entonces a partir de ahí, que son acogidos por Estados Unidos, desarrollan su vida y en esos años, me he apuntado 2 también, uno en 1916 y 1911, ¿vale? En 1911 hay un linchamiento tremendo de Laura y Lawrence Nelson, ¿vale? Que son 2 personas de color a los que se les culpa de haber robado una vaca, ¿no? Entonces, en un forcejeo, pues uno de ellos pega un tiro al ayudante del sheriff. Entonces, salen a la calle todos y empiezan a patearles, a reventarles, les cuelgan de una soga y le tiran por un puente a los dos y los matan, obviamente. Y entonces ese tipo de linchamientos era como una especie de orgullo, es decir, si hay una injusticia, nosotros, la raza blanca, vamos a acabar con ella y vamos a sacar fotos, lo vendían como postales encima, se sacaban fotos a esas atrocidades y luego se la vendían como postales para enviárselas de mira cómo se ha hecho y tal. Era un motivo de orgullo. Joder. Obviamente, luego, más adelante, bueno, en este año, en 1911, en este linchamiento, participó también el padre de Woody Guthrie, ¿vale? Que es la primera y máxima inspiración de Bob Dylan. Es en el que se basa en todo, en la guitarra, el modo de arpegiar la guitarra, en la imagen que tiene de él, ¿vale? Pues el padre de este estaba en ese linchamiento, él era político. Y luego, más adelante, en 1912, justo al año siguiente, es cuando nace Woody Guthrie, que es, como digo, el máximo exponente de Bob Dylan, y escribe una canción sobre ese linchamiento. Se hace famoso, pero esto ya lo hará mucho más adelante, ¿vale? Pero para que veáis cómo un padre actúa de cierta manera que el hijo rechaza y condena, encima hace una canción para señalar esa injusticia, y luego la siguiente generación absorbe toda esa actitud para un poco pues cambiar las cositas. Yo creo que sí que se pueden cambiar las cosas haciendo música y escribiendo eso. Entonces, 5 años después de este linchamiento, que es en 1916, hay uno que es una barbaridad, que es el de G.C. Washington, lo ves ahí arriba. Y Sí. a este, vamos, hacen todas las perrerías posibles. Bueno, lo queman, lo descuartizan, venden los trocitos de oreja por allí, Joder. brutal. Pero claro, es que tú lo ves y dices, es que no ha pasado apenas un siglo de esto. O sea, pensamos que estamos como muy avanzados, pero es que Fue ayer, como es quien dice. claro, es que joder, 100 años, es que no es nada. Es que hay gente
que podría haber vivido eso ahora mismo. No, Viva, me refiero. la imagen que pones en ese circulito, la verdad que parece que es que le han abrasado y que le tienen atado ahí a un árbol como si fuera un pollo. Es que es lo que han hecho. Bueno, Heavy. ese lo despiezan y desaparece completamente. Bueno, pero como ese hay millones. Yo he cogido esos dos porque hay fotografías de ellos y me parecía tremendo, ¿no? Entonces, pasamos a la idea esta de Woody Guthrie, como te decía. La canción se llama Don't Kill My Baby, My Son, se llama, ¿vale? Que es la que habla del linchamiento de Laura y Lawrence Nelson. Y entonces, con 19 años, este chico se casa y tiene 3 hijos, ¿vale? También para que veáis un poco cómo era la situación, en 1931, con 3 hijos, 19 años, el tío se ve incapaz de sacar adelante a la familia y la abandona y se pira. Se va y llega a Estados Unidos en 1939 y allí le dan un programa de radio en el que se forra. O sea, le pagaban 180 euros al mes, que para esa época era como ser millonario, y consigue por fin darle por lo menos la manutención a los 3 hijos, pero él siempre iba predicando un mensaje como muy comunista, ¿sabes? Muy, muy rojo, muy antibelicista, no sé qué. Entonces ya cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos se posicionó radicalmente en contra de los comunistas, dijo, en mi radio no quiero a nadie comunista, así que tú te vas porque has hecho algunos escritos y cosas que no me han gustado, y le echan de la radio. Entonces otra vez la mujer no quiere saber nada de él, él se marcha a Nueva York en 1940 y allí le dan un trabajo para hacer un documental de unas presas, ¿vale? Y él le pone la banda sonora de fondo y esto es increíble porque en un solo mes compone 27 canciones. Entonces el tío está metido allí como una especie de casa cerca de la presa, le van pagando y se hace, con esas canciones que compone en ese mes, pues ya vuelve a la radio y entonces ahí ya sí se hace reconocido nacionalmente y luego ya internacionalmente más adelante, ¿no? Lo que sucede es que entre 1900... Perdona, esta fecha fue en 1943, ¿vale? Vale. Cuando hace las 27 canciones en un mes. Y a partir de ahí ya empieza una enfermedad degenerativa, empieza a volverse un poco loco, esquizofrenia y dificultad en la movilidad. Luego se descubrió que era un síntoma que no se conocía entonces, pero ahora ya tiene nombre, ahora no recuerdo cuál es el nombre, pero tanto él como sus hijos lo acabaron padeciendo. Y en el 56 le encierran ya en un manicomio hasta que se muere, ¿vale? Mientras va sucediendo todo esto, entiendo que Bob Dylan es como que le va siguiendo, ¿no? Claro, Bob Dylan, digamos que le empieza a seguir. A ver, digamos que la infancia de Bob Dylan está impregnada de la sonoridad de Woody Guthrie. Entonces, él en el 62, pues tendría, no sé si 20 añitos o algo así, él empieza ya a hacer su primer tema y totalmente inspirado en Woody Guthrie. Y de hecho, la primera canción que vamos a escuchar de él es esa, Song to Woody, ¿vale? Y representa un poco la idea de... O sea, en su primer disco solo tiene 2 canciones propias, Bob Dylan, ¿vale? Ahí podríamos decir que en esas 2 sí está siendo un trovador, en las otras sería un juglar. ¿Por qué? Porque está repitiendo canciones de otros, canciones folclóricas y reproduciéndolas en la calle, sin más. Entonces, si quieres esta canción que se llama Song to Woody, si quieres vamos a verla dentro vídeo. Venga, metemos el vídeo. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you some. But a funny old world that's coming along. Seems sick and it's angry and it's tired and it's torn. And it looks like it's dying, it's hardly being born. Y aquí es cuando tú dices que gracias con... Bueno, que con la figura de Bob Dylan y la canción que realiza en 1962, que es esta que acabamos de escuchar, que es un fragmento, Song to Woody, es cuando consideras que empieza a renacer el folk, ¿no? Eso es. Empieza a renacer, o sea, es una joven promesa, de momento es como, digamos, un embrión, está todavía en bragas el propio Bob Dylan. De hecho, hay una película de los hermanos Coen que se llama A propósito de Lewis Harris, creo que se llama. Toda esta gente que formaba parte de una generación que todos querían ser cantantes folk y al final de los millones pues salían 1 o 2, con la suerte de que Bob Dylan fue el más insistente y lo consiguió, ¿sabes? De hecho, estuvo a punto de retirarse
en el 66, justo antes de hacer Like a Rolling Stone, decía que para qué iba a seguir cantando, es que eso es una locura. Había millones como él y nadie le hacía ni caso, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. En esta canción lo que dice es, esta estrofa en concreto hablaba de un nuevo mundo, ¿no? Que parece enfermo y hambriento y acaba de nacer. Me gusta mucho esa comparación. Dice, es un mundo nuevo que acaba de nacer, es decir, en parte porque él acaba de llegar al panorama musical. Parece enfermo y hambriento porque no veas cómo estaba el terreno en ese momento. Pensamos en los años 60, que es una revolución sexual, revolución de... la gente empieza a tomar... Bueno, se hace ya como el... ¿Cómo se dice? La píldora anticonceptiva, ¿vale? Ya se puede empezar a tomar, toma el derecho sobre su propio cuerpo, segunda ola de feminismo, ¿sabes? Hay como la gente va en bikini a la playa por primera vez, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos que ver que los años 60 es un movimiento de revuelta. Momento de cambio social. Claro, muchísimo cambio social. Entonces él se suma a ese cambio, ¿vale? Y empieza tomando el relevo de aquellas otras generaciones que hablaban también de ese mundo. Y una de las cosas que le gusta a Bob Dylan, en una de las entrevistas dice que es el alcance de humanidad que tiene su voz al proyectarla. Y eso tú lo ves en Bob Dylan. En estos años hay algunos vídeos que puedes ver por ahí tocando a grito pelado, o sea, con la guitarra simplemente y empezando... Y es que es como si fuese una voz que llegase a la humanidad entera, ¿sabes? Como se siente todo, el dolor, las ganas de expresarse, todo, es increíble. Bueno, eso, él mismo dijo eso de él, ¿no? Él mismo dijo que las canciones de Woody, que no me sale bien la palabra nunca, Woody Guthrie, eran que en su voz encontraba un alcance de humanidad infinito. Esas fueron las palabras textuales. Claro, ¿sabes? entonces él quiso imitar esa metodología, ¿no? Claro, esa inspiración. Y esto pasó en el 62. Vamos al 63, si quieren metes el vídeo, ¿no? Creo que es la canción de Don't Think Twice, It's Alright. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, babe, it never do somehow. When your rooster crows out the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling off. Don't think twice, it's alright. Brutal, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Nada, aquí hay una de las cositas que veo de Bob Dylan, que es, yo cuando escucho toda su música de esta época, sobre todo del inicio de los años 60, es como que me lo imagino como alguien portátil, ¿sabes? Me viene la palabra portátil, va con su armónica, con su sombrerito, con su guitarra, Y entonces yo asocio mucho el llevarme a Bob Dylan en la cabeza. Es como, es una música que no es de estar en un sitio, sino que lo asocio mucho con estar viajando, ¿sabes? Siempre entiendo que no sé si lo asocio por mi experiencia personal o por el tipo de música que está sonando, que es como que las cosas van, ¿sabes? Y son portátiles, van cambiando de sitio. Entonces, la personalidad de Bob Dylan también la veo un poco así, que va cambiando de sitio. Pero yo creo que eso también te lo transmite la propia letra, ¿no? Porque yo creo que al final, como él en todas sus letras va reflejando diferentes sucesos que pasan en la sociedad y demás, es como que te hace viajar, ¿no? Como por esas carreteras, en esos momentos de conflicto, a ese, entre comillas, ayuntamiento local o lo que sea donde ha sucedido algo, digno de denunciar. Entonces es como que te hace viajar por todo eso que está pasando en un país. Justo, y es tanto viajar como el recibir la imagen de ese viaje, ¿sabes? Claro.
No sé si es por cómo mueve los dedos o qué, pero es como que se hace de tipi, 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 tipi. Sí, yo creo que eso es lo que le hace también especial, ¿no? Esa capacidad de transmitir eso. Claro, porque tú puedes saber muchísima música, ¿no? Y sabes, yo qué sé, si la novena disminuye, yo qué sé, digo por decir, la novena menor de no sé cuál genera una tensión que se resuelve en la tónica mayor de tal. Y dices, vale, y tú dices, vale, sí, funciona. Pero la movida es, ¿cómo aplico esto para yo evocar o generar un paisaje mental y encima relacionarlo con mi manera de ser, ¿sabes? Entonces, en este sentido, me parece un genio. Totalmente. Igual que puedes copiar y que te salga fatal, pues este tío sí que es verdad que copia el estilo, porque todos partimos de un referente al principio y luego lo va desarrollando, pero lo copia y es que se apropia de él y lo convierte en algo totalmente nuevo, ¿no? Y ese poder de tanto cambiar de sitio, de tu mente, ¿no? Como te contaba antes, el viaje de fin de curso, que tienes que estar con tus colegas y disfrutando de ello, pues yo quería estar escuchando música yéndome más allá, ¿no? Claro. De trascender también el momento. Entonces, nada, don't think twice. No lo pienses más. Está bien así. Y también me mola eso lo digo mucho en clase, ¿sabes? Cuando vienen los chavales y vienen ahí agobiados y preocupados, siempre digo, don't think twice, it's alright. Que al final Así que, que al bueno, final no nos compliquemos la vida, ¿no? claro, que sí, yo qué sé, y de hecho la canción va de, joder, porque tú, porque yo, porque no sé qué, no sé cuántos, y termina la estrofa y dice, pero bueno, que no lo pienses dos veces, que total, que van, ¿sabes? Está, bueno, ahora es que esto te voy a hablar de la siguiente, de la de It Ain't Me, Babe. Creo que es la siguiente. ¿La ponemos? Venga, vamos a ello. Venga. Go away, go away from my window. Leave out your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Muy buena también, ¿eh? O sea, cada canción que te has tocado, ojo, mis aplausos. Aquí lo que me gusta de esta canción es que la música transmite un mensaje como muy agradable, muy de bienvenida, de confianza, de estar a gusto, ¿no? Y todo el mensaje que está transmitiendo la letra es todo lo contrario, o sea, es de lazo, es de pírate de aquí. Entonces, ¿cómo tú vas escuchando la letra? Que te está diciendo, aléjate de mi ventana, vete cuanto antes, llévate las cosas, no sé qué. Y por otro lado, estás como sintiendo una cosa muy bonita, ¿no? Entonces este tío engancha las dos cosas y es como, vale, hay una tensión que ahí sí que la hay, o sea, ahí no tienes que estudiar para saber eso, simplemente lo estás sintiendo. Entonces me encanta como, por un lado, de mucho estudio musical y por otro, de contenido lírico, genera una tensión que se resuelve en el momento en el que dice, es que estás buscando algo que yo no soy, ¿sabes? Eres mi, babe. O sea, no, 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 eres mi, babe. Es que, y además la melodía son como gritos. O sea, tú es que lo dirías que, personalmente, me refiero, que te enfadas y gritas, no, 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 ¿sabes? Claro. Entonces, eso me parece brutal. No, Y además es justo el año de 1964 que viene a colación también de relacionar un poco con lo de la política, ¿no? Aquí había llegado a España ya, llegó justo en el 64, en una sociedad que era muy católica, con la idea de un salvador que viniese a salvarse y la idea profética de que va a venir un cantante de fuera que va a solucionar las cosas aquí, ¿sabes? Entonces pegó un boom tremendo en el 64. Y en parte eso de yo no soy el que buscas, que dice Bob Dylan, es que
bueno, siempre dice, realmente lo dice muy poco, concede muy pocas entrevistas, de hecho, que sus canciones van sobre él, sobre la otra persona y sobre el contexto en general, ¿sabes? No lo dijo con estas palabras, obviamente, pero yo no soy el que tú buscas, pues se lo está diciendo a la mujer, se lo está diciendo también al contexto y también se lo está diciendo a sí mismo. O sea, este Bob Dylan no es el que yo estoy buscando. Entonces, me encanta también ese verso porque es una declaración de intenciones en toda regla, ¿no? Y justo lo que te quería decir del 64, ¿te acuerdas de lo que hablamos lo del racismo y todo esto que había sucedido entonces? Han pasado más de 13 años desde aquella masacre, masacre, el linchamiento que ha habido, y, y bueno, en ese mismo año componen lo de estos tiempos están cambiando, que si va bien la cosa la tocamos al final, ¿vale? Vale, sí, este año también suceden, bueno, durante toda esta época están sucediendo muchísimas cosas en Estados Unidos a nivel de actos de racismo muy bestias y que influyen a nivel social, que incluso algunos han llegado casi a nuestros tiempos, como el caso Midburn, que si no me confundo pasó en Mississippi, que mataron a 3 personas que estaban luchando por los derechos de las personas negras y el Ku Klux Klan les mató. Si os interesa esta historia os recomiendo que busquéis. Pero también, por ejemplo, en el año 1964, tengo aquí el texto para que no me deje nada, Bob Dylan tiene 23 años, si no me confundo, en esta fecha, ¿vale? Y incluso los críticos musicales dicen que tenía una madurez en sus letras que no era nada típico para las edades en las que, pues cuando tenemos 23 años, para exponer y denunciar todo lo que veía a nivel social, ¿no? Pero, por ejemplo, este mismo año, 1964, Bob Dylan lanza The Lonesome Death of Hattie Carroll, que se basa en la historia real de la muerte de una mujer negra que tenía 51 años de edad, tenía pues marido e hijos, y entonces estaba sirviendo en Baltimore a un señor que se llamaba William Zaffinger. Y nada, pues esta mujer estaba en esa casa trabajando, y en un evento social esta persona estaba bastante embriagada, bastante borracha, le pide una copa, él considera que tarda más tiempo del que debería tardar en traerle esa copa, y la mata a bastonazos. Y esta persona se libró con una sola sentencia de 6 meses por ser una persona blanca. Y esta mujer de 51 años tenía 10 hijos, y casos así que inspiran a Bob Dylan los hay a cientos. Entonces, para que también entendáis, todas aquellas personas que nos estáis escuchando en estos momentos, el contexto social en el que estaba creando y del que se nutría en muchas de las canciones Bob Dylan, con el objetivo de denunciar lo que estaba pasando en su país, ¿no? Claro, y fíjate también cómo esa posición la toma de su referente, que ya estaba criticando lo que hacía su padre, que por cierto también perteneció al Ku Klux Klan, ¿sabes? Es que El es padre de heavy. Woody Guthrie. Entonces, o sea, ya estamos hablando del 64 y mira lo que estamos contando, ¿eh? Bob Dylan, esto no sé si lo sabes o si lo ibas a contar más adelante, estuvo amenazado por el Ku Klux Klan o algo, porque había personas blancas que, por ejemplo, en el caso de Mississippi, mataron en ese asesinato de 3 personas, 2 eran blancas, pero como estaban luchando por los derechos civiles de las personas negras, las acabaron también asesinando. Entonces, claro, no sé si Bob Dylan, al ir poco a poco convirtiéndose en un referente de lucha de los derechos igualitarios de todas las personas, no sé si fue como un lugar de a esta persona hay que acabar con ella. Sí, mira, bueno, pasó justo, es que me lo estás recordando ahora, con Joan Baez, que también vino a España, creo que fue en el 64, y hace una entrevista y le preguntan pues por quiénes son los autores de folk que están pegando fuerte, ¿no? Y menciona a Bob Dylan como uno de esos pacifistas que lucha por los derechos de todos, ¿no? Y entonces se le toma como de uno de esos salvadores. Pero claro, yo creo que Bob Dylan, realmente no sé si llegó a recibir amenazas, es muy posible, pero él renuncia de eso. Él dice, aquí me están encasillando en un sitio en el que me están diciendo que yo soy un luchador por la igualdad de los hombres y solo estoy contando una historia que me parece injusta o solo, ¿sabes? Entonces, en una de las ocasiones también dice, yo es que también estoy a favor de reconocer el instinto de violencia
de un ser humano, ¿sabes? Pero eso no sale en ningún lado. O sea, a mí me Claro. están encasillando dentro de una generación de gente que está luchando por la paz y por la igualdad y me han metido ahí. Pero yo creo que él ni siquiera se sentía cómodo siendo encasillado en ese sentido. Claro, Pero tanto en ese sentido... él quería ser como un narrador, sin, Sí, sin formar parte, ¿no? Pero al final, si tú narras injusticias, al final lo que estás haciendo es remarcar esa injusticia. Ya no, claro. entonces entiendo que mucha gente entendiera que al poner esa historia sobre la mesa, en cierta manera la estás denunciando, ¿no? Sí, la denuncia, pero él acaba tan harto ya de esto porque, claro, decías, es que estoy haciendo lo mismo. Hay una, en la canción es la de It's All Over Now, Baby Blue. Esta aparece en el año 1965 y pasa lo que te decía antes. Es una canción en la que él dice, ya se ha acabado todo, niña triste, ¿no? Y lo que te decía antes es Bob Dylan refiriéndose a sí mismo como cantante de folk, esto ya se ha acabado, refiriéndose a la chica con la que la había dejado y también refiriéndose al contexto social en el que vamos a terminar con estas tonterías de lo que es el folk. Entonces, cuando escuches una canción de Bob Dylan tienes que verlo así, porque lo vas a vivir 100%. ¿Qué le pasa a él en ese momento? Y es entonces cuando empieza la trilogía del rock, que se llama, que son los tres discos siguientes, que van del 65, 66 y 67, y hay una escena buenísima, que si no la vamos a poner, pero la podéis buscar, en la que empieza Donovan a cantar una canción en la que se ve claramente que se la está dedicando a Bob Dylan, ¿no? Como diciendo... es que no recuerdo bien la canción, pero estaba claro que parecía que Donovan estaba cantando una canción suya para cantarla, pero se estaba metiendo con Bob Dylan, por el rollo que llevaba de folclorista, ¿no? Y ya le coge la guitarra a Bob Dylan y dice, espérate, que te voy a cantar yo otra. Pero Y empieza a cantar... Donovan, la figura de Donovan que acabas de mencionar, ¿quién sería? Es europeo, hace música folk, pero claro, como hace una gira Bob Dylan de Estados Unidos a Europa, pues entonces empiezan a intercambiar canciones. Vale. Y entre bastidores, pues en uno de estos conciertos en los que tocan varios, es que tenéis que verlo, está en internet. Y pues eso, le toca la canción Donovan a Bob Dylan y Bob Dylan literalmente le arranca la guitarra y empieza ahí. It's all over now, baby blue. Y esa es la canción que si quieres la ponemos ahora. Venga. Como diciendo, vamos a acabar con esta tontería y vamos a empezar ya en serio a hacer rock, ¿vale? Vamos con la canción. You must sleep now, take all you need, you think will last. But whatever you wish to keep, your battle rather fast. You understand the orphans with this gang, crying like a fire in the sand. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. Acabamos de terminar de escuchar la canción, pero este mismo año Bob Dylan le dedica por primera vez una canción a una cantante que se llamaba Ma Rainey, que con el título de Tombstone Blues. ¿Y por qué se lo dedicó? Pues porque fue una de las primeras artistas profesionales en cantar blues estadounidense. Es decir, que no solamente hay que tener en cuenta que o como él decía, narraba historias de injusticia por los derechos civiles, sino que también tenía ese lado de reconocer a cantantes y figuras artísticas que a lo mejor por el tema social estaban quedando en desdicho, ¿no? Y esto es bastante interesante porque esta mujer, que es considerada la madre del blues, murió en 1939 y él se acuerda de ella en una canción en 1965. Y además es muy influyente también, no tanto él reconociendo a las mujeres, sino también las mujeres reconociéndole a él. Fíjate que Joan Baez tuvo un papel fundamental para el reconocimiento internacional de Bob Dylan. Entonces siempre ahí están como en eterna deuda, vale. deuda, uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, 1965 es un año tremendo. O sea, es un año en el claro, viene de hacer la gira por Europa, en el que se ha empapado de música, se ha empapado de
de gente aplaudiéndole, gente odiándole, gente diciéndole que es lo peor, gente diciendo que es lo mejor. Entonces acaba el tío como destrozado. Y destrozado, claro, como en éxtasis creativo, ¿no? Había sacado todo lo que había estado trabajando durante estos 3 últimos años y había llegado a un punto culminante en el que ya no sabía qué hacer. Y entonces ya es cuando hace la canción de Like a Rolling Stone, ¿vale? Esta ni la he cantado por respeto a él porque me la iba a cargar. Y también porque yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y es un momento de inflexión, no solo en su carrera, sino también en su vida. Y él cuenta que llegó y se puso a escribir lo primero que le venía. Empezó a escribir, a escribir, a escribir, y cuando se dio cuenta, pues llevaba 10 páginas escritas. Depende de la entrevista, hay veces que dice 10 y otras 20. Yo lo que intuyo que lo dice así es porque si cuentas las dos caras serían 20 y si cuentas solo una serían 10, ¿vale? Entonces se puso ahí como un loco y nada, y llegó allí al estudio y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y lo que empezó a hacer Bob Dylan es poner al pianista, en vez de tocando el piano, lo ponía en el órgano. Al organista lo ponía en el piano. O sea, le sacaba El del bajo, le sacaba de su zona de confort, ¿no? totalmente. O sea, era una canción súper incómoda. De hecho, los sonidos que estaban llegando ya de electrónicos con órgano y todo eso, él decía, sube eso, que está haciendo como de base, no quiero que sea base, quiero que sea la de... Y como, ¿qué es esto? Tú escuchabas esa canción al principio y dices, joder. Claro, era una canción de 6 minutos encima, que nadie estaba acostumbrado a escuchar canciones más largas de 3 minutos, y entonces las radios casi que se pensaban en ponerla o no. Y la discográfica estaba como diciendo, no sé si tenemos que sacar esto porque igual nos hunde la carrera. Pero con una copia pirata que llegó a Inglaterra, decía que la habían puesto por ahí pues eso, en los garitos y eso, y que la gente estaba flipando, que estaba llegando ya, creo que llegó al número 2 en las listas de éxitos, claro. Entonces yo dije, oye, que esto está funcionando en Europa, ¿cómo no va a funcionar aquí? Entonces ya tiraron, lo sacaron en la cara B del single y fue reconocida, de hecho sigue siendo la mejor canción de rock de la historia, según la revista Rolling Stone, ¿sabes? Y entonces, bueno, solo hay que verle, o sea, como grita, ¿cómo te sientes? How does it feel? Madre mía. A mí es que eso vamos, se me ponen los pelos de punta cuando escucho eso. Es un temazo, ¿eh? Mm. Es un Y temazo. bueno, también es verdad que luego esto pasa también, que lo escuchas por primera vez y se te va la olla, pero ya cuando lo has escuchado 8 millones de veces, dices, bueno, vale, venga, sí, ya sé cuál es. Bueno, ¿Sabes? es lógico, pero eso pasa con todo, ¿no? Si te gusta Claro. algo y lo empiezas a consumir de forma bestial, pierde ya, entre comillas, su gracia. Yo creo que también hay que saber consumir las cosas y efectivamente, pero darle también el valor histórico y el contexto en el que se realizó. ¿Tú qué sabes tanto de Bob Dylan? ¿Él alguna vez ha hablado de lo que supuso el lanzamiento de esta canción para él a nivel persona? ¿O eso no? Todo. De hecho, él dice en una de las entrevistas del año siguiente, dice, para mí esa canción lo fue todo. O sea, literal. Porque él estaba ya pensando en retirarse. Como diciendo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, he hecho música folk, me he metido en el rock, me han llamado Judas, me han tirado tomates mientras estaba cantando, me han dicho de todo y decía, y él mismo en un concierto decía, ¿por qué habéis pagado una entrada? O sea, habéis pagado una entrada para insultarme. O sea, es que sois ridículos. Claro, no Y lo decía, entendía. claro, él le decía a los músicos, venga, subidlo alto, porque yo no quiero escuchar a esta gente. Entonces sonaba ahí. O sea, él llegaba a discutir en los conciertos con el público. Él habla muy, muy, muy poco en los conciertos. A lo mejor dice gracias al final o algo así. Pero en uno de ellos sí que se dirigió directamente a uno, cuando le dijeron eso de Judas. O sea. Bueno, y una vez le tiraron un clavel y lo cogió y dijo, esto es lo que llevo esperando toda mi carrera, ¿sabes? Y lo dijo ya como... ¡Qué grande! Entonces habla muy poquito, pero es como, yo qué sé, que cuando habla sube el pan, ¿no? Como se suele decir. Qué bueno. Y nada, sí, supuso un antes y un después. Y lo que me gusta de él en este sentido, en esta canción en concreto, es que es sentimiento puro y duro. O sea, es una sucesión de acordes que sí, que tiene fuerza, pero lo que tiene fuerza es los versos que le salen solos, que se van atropellando, que va gritando, que va preguntándote cómo te sientes a ti, a él mismo, a la sociedad, a la mujer con la que estaba, ¿no? Era como un grito desesperado y de frustración, ¿no? Era como que lo estaba sacando todo. Sí. Ten cuidado, muñeca, estás destinada a caer, bonita. People say, beware doll, you're about to fall, ¿sabes? Te creías que todos se burlaban de ti
solías reírte de todos los que están pasando el rato. O sea, realmente está hablando del mismo. Luego se dijo también que estaba hablando de la novia de Andy Warhol, que parece ser que estaba enamorada de él, pero estos son los típicos chismorreos que luego no hay ningún tipo de certeza. Claro. ¿No? Construidos en la nada, en el aire. Claro. También he metido aquí la de Desolation Road porque es una canción que ella dijo, bueno, si ha funcionado la de 6 minutos, ¿por qué no va a funcionar una de 11? Dijo, venga, vamos para adelante, ¿no? Claro, entonces ahí creo que la de Desolation Road, no me quiero equivocar. A ver, Desolation Road. Y aquí lo que me gusta es el uso de las letras. Yo creo que se inventa una especie de figura retórica que yo no tengo mucha idea de literatura, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay veces que junta dos palabras, como Titanic y Neptuno, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes, que cuando tú dices una palabra o un sonido te evoca una imagen. Me gustaba mucho que conseguía conectar una palabra y otra de un lugar universal, mitológico, ¿no? Que es Neptuno, con Titanic, que era una cosa como más reciente. Y esa canción está llena de este tipo de figuras que te hace inmediatamente llevar el cerebro de un sitio a otro, de un sitio a otro, ¿sabes? Y luego Joaquín Sabina juega mucho con eso también. Tiene algo habla de unas sirenas, que estaban sacando petróleo o algo así, no me acuerdo bien de eso. Así, mira, aquí tengo el verso. Joaquín Sabina sí que se nutre mucho de Dylan, ¿no? Muchísimo. De hecho, Joaquín Sabina sin Bob Dylan no habría sido Joaquín Sabina, él mismo lo dice, vamos. Por cierto, claro, el otro día escuché una canción de Joaquín Sabina con base de ska. Me quedé alucinado. Ya, es que te puedes encontrar de todo. No, aluciné. Sí. No, pero tiene muchísima inspiración, claro, Joaquín Sabina de Bob Dylan. Y el verso que te decía es, pero en Desolation Road, que lo dice Joaquín Sabina, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Fíjate que está usando la misma figura retórica de las sirenas de los petroleros cuando Bob Dylan utiliza Titanic y el Neptuno, ¿sabes? El Titanic y Neptuno. Entonces eso. Te voy a leer aquí 4 frases para que te hagas una idea de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo te digo, Ángel vertedero. Ángel vertedero. Ángel, por un lado, vertedero por otro. De repente la conexión neuronal es como, ¿cómo? Claro, Lepra, abogado. ¿Cómo combinas esas canciones? Sacrificio, carretera. Eso mola, ¿no? Fíjate, postales, ahorcamiento. Que viene en relación a aquella Neptuno, Titanic. Y claro, y todas estas canciones, pues sí, son de... Todas estas letras unidas vienen en este tema de Desolation Road. La que más me choca es la de Ángel vertedero. El resto sí que puedo encontrar cierta pues conexión, ¿no? Por algunas de las cosas que has ido contando, sobre todo lo de las postales y ahorcamiento, ¿no? De lo que pasó en 1911 y 1916, que nos has hablado, pero de las otras sí que a priori es como wow. Claro, pero si yo no te hubiese contado la historia... Claro, me hubiera quedado igual, me hubiera quedado descontextualizado, absolutamente. Claro. La siguiente, bueno, he puesto aquí política más surrealismo, ¿vale? Es una época aquí en la que él lo que hace sobre todo es... llega un momento en que la política es tan... Bueno, es que este es precioso. Este es el primer doble vinilo de la historia del rock, ¿vale? Es el tercer disco de su trilogía del rock y una de ellas, sola de esas caras, es una canción entera. ¿Este disco cómo se llama? Pues se me ha olvidado, tío, lo tengo ahí. Nah, no te preocupes. Era típico dato curioso, o sea, no es necesario. Sí, no, pero te lo tengo que decir, porque es que lo tengo... Pero claro, acabas de decir que es el primer disco de rock de la historia doble, ¿no? Sí. Bob Dylan 1966. Es que le sacaron la foto cuando estaba saliendo de casa y... Es típica foto robada. Es típica foto robada, ¿no? Sí, según cuentan estaba hasta las narices de que le sacaran fotos y salía movida y con cara de despreocupado dijo, venga ya, que dejadme en paz, ¿sabes? y cogieron esa, la de dejadme en paz. Tío, me da rabia. Bueno, ya lo diremos al final. Vale, no pasa nada. Bueno, con que pongas 1966, disco de Bob Dylan te aparece. Vale. Perfecto. Y ahora si quieres escuchamos la de All Along the Watchtower. ¿Puede ser Blonde on Blonde?
Sí, no, Blonde on Blonde, sí, Blonde on Blonde. Ese es el nombre del álbum, ¿no? Que es Sí. me parece súper curioso que Bob Dylan haya sacado el primer disco de la historia doble, ¿no? Del rock. Mm. Vale, pues venga, vamos a escuchar la canción. There must be some kind of way out of here. Say the yokel to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plot and dig my earth. No will alive along the line. Nobody offered the world. Digo la verdad, me ha recordado a un toque nirvanero, ¿eh? Esta Claro, canción. es que aquí lo estoy tocando con... A ver, esta es una versión mía también. Claro, sí. Realmente él toca con... Él toca con menores y mayores los acordes siempre. Y en este caso yo he optado por tocarla con quintas. Y Kurt Cobain toca con quintas todo. Una de las cosas que tiene... Bueno, no sé si has escuchado hablar de Jimi Hendrix, de este tema. Que No. es brutal. Pues es brutal. Es All Along the Watchtower, pero claro, la interpreta... una de las cosas que tiene Bob Dylan también es que él tiene un estilo muy marcado, muy definido, pero muchas veces cuando coges una de sus obras y tienes un talento genial como Hendrix, pues te haces un temazo que te revienta la cabeza. Hombre, yo con los medios que tengo, pues es lo que puedo hacer, ¿sabes? Pero que ni me puedo acercar a eso, pero también os lo recomiendo, porque empieza ahí a darte vueltas en la cabeza por todos lados y tiene también mucho de surrealismo. Tiene 1968, que es un año también fatal, porque asesinan a Martin Luther King, asesinan a Kennedy, ya el mundo parece que quiere irse a la Luna, que es cuando los rusos van al espacio y los estadounidenses a la Luna, y llega un momento en que se empieza a ver como al final de la década, como diciendo qué mundo estamos viviendo, ¿no? Porque todo, la literatura, la pintura, yo qué sé, lo que sucede, es como decir, ¿qué mundo es este? ¿Qué locura que está pasando? Y él, pues eso, lo absorbe y lo vuelca ahí de una manera muy, muy original. Que ese sentimiento yo creo que sigue vigente hoy en día, ¿no? De tantos cambios, porque vivimos en una época de cambio continuo en el que yo creo que en un momento dado ya las personas necesitamos un poco de... asentemos un poco lo que hay, ¿no? Respiremos y tomemos aire y a lo mejor ya continuemos, ¿no? Pero que a veces da esa sensación de no sabemos a dónde vamos, ¿no? Claro, es como que la innovación, ¿te acuerdas que me preguntaste, hablando del arte moderno, no sé qué crees que vendría luego en uno de los programas? Yo te dije, yo creo que lo que hay que cambiar son los conceptos con los que vemos el arte y la vida en general. O sea, no podemos estar todo el rato pensando en innovar, en desarrollar, en evolucionar, porque dices, pero que ya está, ¿sabes? Vamos a centrarnos en otras cositas, ¿sabes? Para evolucionar también. O mejor hay que asentar lo que hay y mejorar lo que hay. Y una vez que se mejore lo que hay, se puede evolucionar, ¿no? Claro, porque o sea, lo que son las tecnologías ha despuntado de una manera tan tremenda que somos incapaces de asimilarlo, porque tampoco hemos visto, no hemos dedicado tiempo suficiente a vernos por nosotros, dentro de nosotros, a nivel psicológico y todo, a ver cómo funciona el mundo. Y por eso creo que hay tantos problemas mentales y tal. Pero bueno, de eso ya hablaremos, ¿vale? Que se nos va aquí perfecto. la hora. Y bueno, la última canción de las que he grabado en blanco y negro sería la de Girl from the North Country. Aquí pone que está en el 69, pero la del 69 es la que canta con Johnny Cash, ¿vale? Realmente la compuso mucho antes. Para que veáis un poco que él sigue tirando, o sea, es como una declaración de intenciones en el sentido de que no renuncia del todo a ese desarrollo folclórico y una vez terminada ya la etapa rock, no le importa volver de un sitio a otro, ¿vale? O sea, lo que hablamos del Bob Dylan portátil, que está aquí también, ¿vale? Si quieres le damos al play y escuchamos. Vamos. If you go when there's no flake storm, when the river's freeze and your summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from
early wing. No sé cuál es tu visión ni tu opinión de esta última canción, pero mi sensación es que hay esa añoranza, como bien has dicho tú, ¿no? De que todo está cambiando y demás, pero también como cierta esperanza, ¿no? Porque hay como mucho colorido en la propia musicalidad de la canción. Claro, y tiene mucho sentido que el hija está como reversionada por sí mismo con Johnny Cash, ¿sabes? Porque realmente está diciendo, si ves a la chica esa de tal, ¿sabes? Dile esto, que me acuerdo de ella, que no sé qué, no sé cuántos. Realmente lo que se está diciendo a sí mismo es, joder, Bob Dylan, ¿te acuerdas, Bob Dylan, de lo que eras en otro momento, ¿sabes? Y Claro. encima la canta con Johnny Cash y la canta con la voz muy grave y hacen... Bueno, se ve que se lo están pasando bien, ¿sabes? No es técnicamente perfecta, pero sí que mola que se está juntando ahí con los amigos y está cantando una canción y está disfrutando de ella, ¿sabes? Y Totalmente. creo que incluso el de hacer así con la gorra de ¿qué pasa? ¿Sabes? Que es un contrapicado ahí. Me gustan mucho las portadas de Bob Dylan porque siempre no están muy pensadas, pero son muy naturales, muy frescas, ¿sabes? Sí, que al final es un poco lo que yo creo que él transmite, ¿no? Esa naturalidad, eso lo que sucede lo plasma, ¿no? Mm. Sin grandes artificios. ¿Quieres que pasemos de diapo? ¿Quieres tocar? Que Sí, te veo ya con la guitarra. vamos a cerrar un poco, sí, la has sacado, porque lo he visto con la guitarra, no me podía resistir. Y lo que pone en la penúltima, creo que estás en la penúltima diapositiva, que sale Girl from the North Country, ¿sí? Vale. Pero sí me queda bien, pero antes de todo quiero cerrar, porque la Times Are Changing, Vale. quiero que sea una especie también de, como te dije, yo voy a ser el juglar ahora y voy a coger una canción de Bob Dylan para decir ese verso, que, vale, los tiempos están cambiando, pero me alucina que en esa canción, que si quieres ahora la traducimos, para que sepáis lo que estamos diciendo, en esta época está diciendo, chicos, vamos a reunirnos todos y vamos a hacer ciertas cosas porque los tiempos están cambiando. Vamos a reunirnos los poetas, nos vamos a reunir los políticos, las madres, los padres, los hermanos, todos, y vamos a hacer ciertas cosas que os voy a explicar porque los tiempos están cambiando. Entonces, ayer, le digo, joder, digo, si es que no ha cambiado nada. Entonces, me flipó ver que todos los versos podían estar contándose ahora, de decir políticos, dejad que cuando llame a las puertas, pues me abráis, no me dejéis fuera, no es como que no estoy viendo esto, no sé qué, era un poco ese sentido. Y justo estaba viendo lo de Ucrania y digo, me cago en la leche, si es que no han cambiado, no están cambiando. Entonces el verso ese me sonó el doble de potente, porque era también una de sus virtudes ser tan irónico y sarcástico, que normalmente él dice las cosas queriendo transmitir lo contrario. Es posible que en esta estuviese diciendo que sí, que se está dando cuenta de que los tiempos están cambiando, porque efectivamente estaban cambiando, pero lees la canción ahora y lees que todos los versos podrían estar cantados para una persona del 26 de febrero del 2022, insistiendo en que los tiempos están cambiando, cuando en realidad no, nada cambia, ¿sabes? Nada cambia. Sí. O sea, el historiador en principio cree que está estudiando historia para no repetir los errores, y es mentira, porque lo que está haciendo es saber que se van a repetir. Ya. Es decir, que ¿Verdad? aquí rompemos un poco la típica idea de aprendemos del pasado, ¿no? A repetimos lo que ya ha sucedido, ¿no? Sí, sí, y a mí me da en parte pena, pero luego también me alegra porque la gente que escuchó esa canción en los 60 probablemente pensase y viese que están cambiando. Pero a lo mejor eran ingenuos. O a lo mejor yo soy el ingenuo ahora pensando que siguen siendo los mismos y han mejorado muchas cosas y no quiero verlos, ¿sabes? Pero ahí está la riqueza de la poesía y de las letras. Aquí también tenemos indicado que al final estamos hablando muchísimo de la figura de Bob Dylan, pero efectivamente a lo mejor todavía no hemos mencionado todos los premios que consiguió, porque incluso, si no me confundo, en 2016 fue premio Nobel. También fue Príncipe de Asturias. No sé si quieres mencionar también esta... Sí, fue Príncipe de Asturias. Lo que dijeron en uno de los premios, que fue en el Nobel de Literatura, dijeron que se le otorgaba por sus composiciones líricas de extraordinario poder poético. Y eso es verdad, porque muchas veces te paras a analizar y dices, no sé cómo ha conseguido esto, yo cogí palabras y estos sinónimos, los pongo juntos y no me suena bien, ni me transmite lo mismo, pero cuando de repente ves una frase así tan potente, dices, ¿cómo la ha hecho? Es que no hay fórmulas, no hay fórmulas. Muchas veces piensas que eso, pues, sumando sílabas, haciendo que rimen los versos pares,
libreros impares puedes componer bien. Y no, para nada. O sea, es como una especie de golpe que te dan y sacas todo. Y la canción de Like a Rolling Stone es eso. El Príncipe de Asturias fue en 2007 buscado y tienes aquí indicado también, puede ser que, no sé si lo entiendo muy bien, Pulitzer, ¿no? Sí, el Pulitzer, sí. Lo he escrito mal, de hecho, ¿no? Sí. ¿Y lo recibió Vale, también? pues sí, el premio Pulitzer, sí. Qué bueno. Y el Nacional de las Artes, como te he mencionado antes, o sea que tiene... Sí, que tiene un reconocimiento cultural bastante extenso. En vida yo me atrevería a decir que es el artista más reconocido de la historia. Así te lo digo. O sea, si hubiese otro que me corrija, pero no conozco a nadie que tenga todos estos premios. Y luego a muchos ni siquiera va a recogerlos, ¿sabes? Ya, sí Por que... ejemplo, el premio Nacional de las Artes no fue a recogerlo. Y en 1999 una de las 100 personas más influyentes según la revista Forbes. Esta. O sea que imagínate. Sí, buen personaje, ¿eh? Ya ves. Bueno, y entonces Bueno, aquí, sí. Luismi, a no ser que quieras añadir algo más, entiendo que se termina el fin de la primera trilogía. Sí. Tu objetivo, como bien has dicho, es con esta trilogía, en esta trilogía centrada en el género masculino, porque vendrá ahora una trilogía centrada en el género femenino, al final entiendo que la conclusión es que una persona que realiza un arte que puede ser considerado como algo incluso alejado de la norma, puede crear, con todo lo que está creando, una tendencia que al final es absorbida por la sociedad y consumida por ella y convertirse en norma. Y aquí lo que entraría, mi pregunta es, ¿aquello que era norma puede convertirse en lo asocial y ir jugando la cultura todo el rato con lo que antes estaba como fuera, de Mm. repente entra? No sé qué Sí. opinas. A ver, yo eso lo veo clarísimamente, por ejemplo, en el impresionismo. ¿Vale? Que En él, perdón, que... lo que durante el impresionismo, en la pintura impresionista, sí que se ve que o estabas dentro de la academia haciendo pintura academicista o estabas totalmente fuera del panorama artístico, ¿no? Y lo que hicieron los impresionistas fue precisamente, voy a salirme de lo que me dice la academia, habiéndome formado en ella, y vamos a ver si así avanzamos un poco. Y efectivamente fue como surgió. Es decir, los propios impresionistas empezaron a ver el academicismo como algo obsoleto. Pero claro, cuando ya llegan los post-impresionistas y los expresionistas, ya los impresionistas se habían quedado obsoletos. O sea, es que en ese sentido sí que son como capas que se van superponiendo unas a otras y se van aplastando. Lo que yo creo que ahora, esa visión funcionaba en el siglo XX. Yo creo que en el siglo XXI la cosa ha cambiado muchísimo y que hay que revisar y corregir el modo de ver y de hacer, porque nos estamos basando en patrones de un siglo que no nos corresponden, igual que la educación. La educación está diseñada para un mundo que ya no existe, es decir, todos los contenidos que yo daba hace 20 años son los mismos que se dan con 37 y a mí no me valen ni siquiera para nada como profesor. Entonces siempre intento buscar algo mucho más creativo, más que evolucione más, obviamente dando los contenidos mínimos que te exige la ley, porque si no, no vas a pasar por el aro, pero también aportando algo nuevo. Y creo que si el arte sirve de algo es precisamente para tener esa autocrítica, esa autorreflexión y ir por donde cada uno cree que debe ir, ¿vale? Y encontrando ahí alguna manera de hacer que consideres coherente, o por lo menos que aporte algo. Pues a mí me queda todo bastante claro, la verdad. Me ha parecido brutal la figura de Bob Dylan. No sé, por ejemplo, la parte de la arrogancia, me acuerdo que me la has mencionado, pero no la he... No sé si a lo mejor ha habido en algún momento, he tenido algún problema, pero no la he visualizado muy bestia. Ya, No sé si eso puedes ahora mismo resumir algo, en qué sí. momento... Bueno, hay parte de esa arrogancia que se ve sobre todo con los entrevistadores, pero eso es normal, porque él acabó hasta las narices. Entonces se habla como de malas maneras, como para que le dejen en paz, O ¿sabes? sea, puede ser también que lo que te has mencionado, no ir a recoger ciertos premios, etcétera, eso también fuera, desde fuera visto como un personaje arrogante. Puede ser también, sí, pero yo creo que él tiene como una especie de caparazón en el que intenta impedir hablar de él. De hecho, el discurso que dio en el Nobel
de literatura es un collage de varios discursos anteriores, ¿sabes? No quiere decir con eso que no esté expresando realmente lo que siente, pero creo que hay muchos artistas, incluye a Stanley Kubrick, por ejemplo, Bob Dylan, incluso Da Vinci, es gente que hablar de sí mismo o hablar de su obra, ¿para qué narices va a hacer eso si su obra por sí misma debería ser lo suficientemente poderosa como para no tener a alguien así pesado como yo diciendo lo que significa? Porque para eso te compras un libro que hable de él y no creas. Pero yo también creo que devalúa la obra, el hecho de mirarla solo desde un punto de vista, o el hecho de hacer caso a la opinión del autor de qué significa esa obra. Porque y que a lo mejor también son personas que lo que no les interesa es su persona, sino lo que ellos quieren transmitir es lo que he creado. Yo como persona no soy relevante, ¿no? O sea, quedaros con Claro. mis creaciones. Sí, es como todo. O sea, la arrogancia se puede ver como una humildad extrema también, ¿no? Oye, muchísimas gracias por todo lo que te curras cada episodio y ya tengo muchísimas ganas de escuchar la trilogía que vendrá del género femenino, porque estoy seguro que al igual que aquí he absorbido muchísimo conocimiento, voy a absorber pues igual o más. O sea que mil gracias por todo lo que te lo curras, tío. Me alegro. Gracias a ti, Pina. Pues oye, estamos en contacto. A todas las personas que nos habéis seguido, millones de gracias. Como sabéis, podéis seguirnos en todas las redes sociales. Somos Pipas y Charloteo y es un placer que estéis siempre ahí al otro lado y que poco a poco vayamos creciendo juntos y de la mano. Cualquier cosa nos la ponéis en comentarios que nos hace crecer y seguir mejorando. Así que millones de gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, pues a todas las personas que sigan ahí, que sepáis que al final me he atrevido con la canción de Times Are Changing de Bob Dylan. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheels still spin. And the snow telling you what it's naming, for the booster